La señal de Dios para la salvación. Hace años, un tiempo que estuvimos viviendo, mi esposa y yo en San Clemente, estábamos manejando, llevando un grupo de jóvenes. Habíamos recogido unos cuantos para una reunión y de repente uno de ellos grita: ¡Alto! Yo paré. Dije: ¿qué pasó? Solamente me apuntó: no, es que ahí dice alto. Yo: no tenías que gritar, yo ya vi la señal. Pero eso me recordó lo importante, sí, de poner atención a las señales. ¿Se ha imaginado cómo sería nuestro vivir en la ciudad si no hubiese señalamientos? Cada quien viviría como quisiera. Los señalamientos tienen un propósito. Ignorarlos trae consecuencias. Usted ignora una señal de alto, puede traer consecuencias catastróficas. Usted ignora una luz roja o aún una luz verde, puede traer consecuencias catastróficas. Las señales tienen un propósito. Y este pasaje nos deja ver que Dios dio una señal en particular, tanto al pueblo de Israel, y que ahora se extiende por su gracia y misericordia a nosotros como gentiles para la salvación en Cristo Jesús. Ahora, por cuestión de tiempo, tal vez no voy a entrar en todos los detalles en parte del contexto, pero para entender la importancia de esta señal, quiero que notemos algunas cosas en particular. Voy a leer un momento de ahí del capítulo 7. Si miran los primeros versículos, está hablando del rey Acaz. Si el versículo 1 nos habla del rey Acaz y nos identifica quién es esta persona en particular: hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Conocemos a esta persona. Dice: ahora subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Antes de entrar ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Isaías entra en esta escena? Hay dos pasajes que nos muestran parte del contexto de qué es lo que está sucediendo con Acaz, qué es lo que está sucediendo en este momento en el pueblo de Israel. Y primero de ellos en Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. Si tiene su Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 16. No voy a leer todo el capítulo para aprovechar el tiempo. Eso va a ser su tarea en casa. Pero los primeros versículos nos habla de quién es, unas características de quién es este rey Acaz. Miren los primeros versículos de Segunda de Reyes, capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero note, no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. No solamente eso, sino sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. No era una persona, no era un rey piadoso. Reinó joven en Jerusalén, lo hizo por 16 años y lo hizo de acuerdo a las prácticas de las naciones paganas. Ahora vaya también al pasaje de Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28, también nos muestra de las características. Y aquí en particular, note que está mencionando en Segundo de Crónicas, capítulo 28,
versículo 2. Dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Más que gobernar de acuerdo a lo que Dios había mandado, él estaba haciendo lo que el mundo estaba haciendo. Y naciones paganas, naciones arrojadas del territorio que Dios había dado a Israel. Y sacrificó, versículo 4, y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron del gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Tenemos estas cualidades de este rey. Vemos que no es un rey piadoso, no fue un rey conforme a lo que Dios había establecido. Sin embargo, y aún así Dios mostró su misericordia. Acaz estaba guiándose y llevándose por las naciones paganas. En Deuteronomio 12 encontramos cómo es que Dios había mandado no ir en pos de lo que las naciones paganas estaban haciendo. Y es en este tiempo donde el profeta Isaías entra en escena. Isaías profetizó durante el reinado de Acaz en los años 740 hasta el 681 a.C. Isaías hizo un llamado al pueblo para que regresara a una relación especial con Dios. Pero aún así, a pesar de lo que vendría, esto es antes del cautiverio, Isaías está advirtiendo para que regresen, para que reconcilien, para que se humillen, para que se arrepientan antes del cautiverio. Y Isaías es enviado precisamente por Dios y le da este mensaje. Vaya a Isaías capítulo 7, por favor. Isaías capítulo 7. Y ahí aquí en Isaías capítulo 7 tenemos el mensaje que trae el profeta hacia Acaz. Mire el versículo 3. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero, y dile: estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Rezín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo: subamos contra Judá y aterroricémosla, hagámosla una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella el hijo de Tabel. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Esta frase es importante porque sabiendo Acaz quién venía a pelear contra él, Isaías viene a decirle: no prevalecerá. Y en lugar de que Acaz confiase en la palabra que Dios estaba dando a través del profeta, él acudió a los asirios para buscar esa protección. En lugar de confiar en lo que el profeta por parte de Dios le estaba dando,
Él fue a los asirios que después fueron los que lo conquistaron y los llevaron cautivos. El Señor le está afirmando que prevalecería. Mira ahí versículo 7. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Note, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. La advertencia de rechazar el mensaje y de creer lo que Dios está dándole de mensaje. Ahora, el pecado trae sus consecuencias. Y las consecuencias precisamente vinieron para Israel, a las naciones del norte, fueron acabadas por causa de la idolatría, por causa de practicar lo que las naciones paganas estaban haciendo. Pero note aquí, le advierte Dios a Acaz, si no creéis, de cierto no permaneceréis. Versículo 10. El Señor habló de nuevo a Acaz diciendo, pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pide una señal. Esto de una señal era tan común, era algo que Dios estaba dando y lo hizo en varias ocasiones. Si va un momentito en Segunda de Reyes capítulo 19. Segunda de Reyes capítulo 19. Versículo 29. Aquí vemos una manera también como Dios utiliza señales. Dice, esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí. Y en el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Y el remanente de la casa de Judá, que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Note la frase, esto te será por señal, lo que va a venir, lo que va a suceder, te va a demostrar qué es lo que Dios está haciendo. Isaías capítulo 37 nos dice lo mismo, pero mira en capítulo 38 de Isaías, por favor, Isaías 38. Versículo 7 y versículo 8. Una vez más, note la frase, la estructura. Esta será para ti la señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. He aquí, haré que la sombra en las gradas, que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz, vuelva atrás 10 grados, y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Hay un ejemplo más, Isaías 55, por favor. Capítulo 55. Versículo 13. Note también aquí, en lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¿Por qué en la cuestión de la señal? Regrese a Isaías 7, por favor. Note que era algo que Dios aún así utilizaba para confirmar un mensaje o para dar una advertencia de lo que vendría.
Dios, por medio de Isaías, le está diciendo a Acaz, pide para ti una señal del Señor, que te confirme el cuidado. Pero noten, mostrar esa misericordia. Pero noten ahí, ¿qué dijo Acaz? Versículo 12. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Se rehúsa Acaz pedir la señal. Y Isaías le responde, cansar a los hombres. Miren un momentito, capítulo 1, versículo 14. ¿Cansarlos en qué? ¿Cansar a los hombres en qué? Precisamente en vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cansar a los hombres con rituales, con actividades que no van a hacer nada por ti. Y no nada más cansar a los hombres. Dice el texto, ¿os parece también cansar a mi Dios? ¿Cansar a Dios? ¿De qué manera? Capítulo 43 nos dicen que se cansa a Dios. Versículo 24. Isaías 43, 24. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Dice, ¿vas a cansar a Dios? ¿Lo has cansado? Dice, iniquidades, pecados. Vimos las cualidades, qué es lo que estaba haciendo Acaz. Y ahora rehusar creer a Dios. ¿Qué dice el Señor ahora? Por tanto, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Una en particular. ¿Cuál es? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta fue una introducción larga, pero aquí vamos a concentrarnos en este versículo. La señal del Señor para la salvación. Note primeramente la iniciativa para la salvación. El Señor mismo os dará señal. ¿No pediste señal? ¿Rechazaste creer en el mensaje? El Señor te va a dar una señal. Dios mismo está tomando la iniciativa una vez más, y lo ha hecho desde la eternidad pasada y lo hace todavía, tomando la iniciativa para la salvación de las almas, para traer paz al corazón. Acaz rehusó creer, prefirió pedir ayuda a los asirios que lo conquistaron después. Y Dios sigue llamando a la salvación. Dios sigue clamando. Dios sigue obrando y tomando esa iniciativa. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pensamos en la Navidad y leemos este pasaje de Isaías 7:14, vendrá una virgen, pensando en la virgen y usando la imagen de la virgen, el nacimiento, y qué bonito, Emmanuel, el niño. Pero es una señal de Dios, para que el pueblo se diera cuenta, viene un Salvador. No viene de los asirios, no viene del mundo, viene de Dios. Viene de Dios. La salvación viene de Dios, obrada por Dios, ejecutada por Dios.
Y eso es lo que tenemos en la Navidad, el regalo de Dios para salvación. Note los instrumentos de Dios para mostrar su salvación. Concebirá, he aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién ha sido el instrumento? La Virgen María. ¿Sí? La palabra virgen aquí está hablando simplemente de una doncella, una señorita. No está hablando de la Virgen en particular diciendo, por ser ella ya una virgen, una santa. No, está hablando de una señorita, una doncella, alguien que no ha tenido un matrimonio. Por eso podemos afirmar y decir que el hijo que se está profetizando aquí no es el hijo que se está mencionando en Isaías 8, versículo 3, acerca de Isaías, del hijo de Isaías. No, ¿por qué? Porque aquí está hablando de una virgen, no de alguien ya de un matrimonio. Esta profecía viene más adelante. ¿Y quién es esta doncella? Vayamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y voy a acelerar por la cuestión del tiempo nada más. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, noten, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por el medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. José fue y tomó la Virgen. Y dice ahí el texto, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Se mantuvo, pero fue una señal clara. ¿Cómo es que está ya esperando un hijo si aún no nos hemos casado? Estamos comprometidos. La primera reacción fue, tuvo relaciones con alguien fuera del matrimonio, o pecó. Lo que mandaba era que José fuera el primero que fuera a apedrearla por haber cometido tal pecado. Decidió, lo voy a dejar. Sin embargo, Dios habló con él. Dios le dijo, no temas, porque es del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Algo especial. Una señal única que solamente Dios puede obrar. Que solo Dios puede hacer. Que alguien venga y diga, estoy embarazada, ¿de quién es? O no sé de quién es. Pues no es del Espíritu Santo, porque solamente fue con María. Eso fue una señal especial. Y Dios utilizó un medio humano precisamente para traer la salvación a este mundo. Utilizó a María. Dios aún todavía utiliza medios humanos para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21 nos dice que precisamente por la locura de la predicación, para avergonzar a lo necio precisamente de predicar la palabra de Dios. Dios utiliza al creyente para llevar las buenas nuevas de salvación. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id, haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Dios quiere utilizarte a ti para llevar las buenas nuevas de salvación.
que seas un sembrador, que lleve la semilla, que lleves la palabra de Dios, que la gente escuche para que crean. La señal de Dios, Él obró la salvación. Él utiliza instrumentos humanos. Pero en tercer lugar, mire la siguiente parte del versículo 14 de Isaías 7. La presencia misma de Dios para la salvación. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya leímos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23. La traducción es Dios con nosotros. Amén. Qué hermoso el nombre que tiene la iglesia. Iglesia Bautista Emmanuel. Yo creo que todos ya sabíamos el significado. Dios con nosotros. Y espero que en verdad esa salvación esté en cada corazón. En cada corazón. ¿Qué hizo Acaz? Él rechazó el mensaje y de confiar en lo que Dios quería hacer. Y es lo mismo que hace la gente hoy en día. Rechazar el mensaje. Y principalmente en la fecha de Navidad, que es una época fácil de perderse en todo lo que hay alrededor, las promociones, las ventas, las fiestas, regalos, y olvidarnos de lo principal, que es dar el mensaje de salvación, que es Dios compartiendo el regalo de vida en Cristo Jesús, y que es a nosotros que nos ha encomendado ser embajadores en nombre de Cristo para llevar esas buenas nuevas. ¿Por qué tenía que venir Dios? ¿Por qué tenía que venir Dios en forma de hombre? Porque no es capaz el hombre por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por sus propias obras, obrar la salvación. Acaz buscó entre los pueblos, dice que ustedes me van a proteger. No vendría. Al contrario, vinieron ellos a conquistarlo. Dios tuvo que venir a manifestarse. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo mismo dándose a conocer como el mensaje de vida. Pero tristemente la gente busca otro tipo de señales. Hacer penitencias, mantener ritos, vivir religiosamente creyendo que eso les salvará e ignorando el mensaje de salvación que la palabra de Dios nos da. Dice señales, ¿quiere ver señales? Dios nos da señales todavía, o las dio. Mateo capítulo 12, y están en su palabra. Mateo capítulo 12, de versículo 38 en adelante. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Quién es ese más grande que Jonás? El mismo Señor Jesucristo. Les decía, ¿quieren ver una señal? Aquí está. Aquí está. Sí, la gente quiere ver señales. La Escritura nos da esas señales. Cristo ha nacido. Y es interesante cómo es que la gente reconoce el nacimiento del Señor Jesucristo.
¿Y qué señal tenemos? No solamente que nació, sino que murió y que resucitó. Si tú estás buscando más que eso para pensar, entonces sí voy a creer, Dios tenga misericordia. Pero Dios te ha dado manifestación y muestra clara de que Él ha venido. Dios está precisamente presente para mostrar la salvación. Termino con este pasaje, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. La salvación viene de Dios. No confíe en sus propias fuerzas. Crea en el mensaje, la señal de Dios en Cristo Jesús para la salvación de sus almas. ¿Y cuál es el resultado? Vivirás. Rechazas la señal de Dios, rechazas el mensaje de Dios, rechazas al Cordero de Dios, morirás por la eternidad. Señor, esta mañana te damos gracias, Dios, porque tú has sido misericordioso, Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún vemos cómo en medio de como reyes que no fueron piadosos, tú llegaste a mostrar esa misericordia para con tu pueblo, pero tristemente no creyeron. Hoy en día hay esa oportunidad para creer. Oramos, Señor, para que si hay alguien que aún no te conoce esta mañana, pueda entender, comprender y abrir su corazón, respondiendo al Espíritu Santo en su vida por medio de tu palabra, y que pueda conocer la salvación en Jesús. Oramos en su nombre. Amén.